Hola queridos niños y niñas, espero que se encuentren muy bien ustedes y su familia. A continuación vamos a dar inicio a una nueva semana de actividades y para eso vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Se recuerdan que en la semana anterior trabajamos con los grupos consonánticos? Bien, para recordar, acá tengo unos cartelitos que nos van a ayudar. Tenemos el grupo consonántico M y la R, que juntos suenan R. Tenemos algunas imágenes, por ejemplo, pradera, princesa, prendas, prueba. Por acá tenemos otro, tenemos la K y la R, que juntos suenan KR. Y en estas imágenes podemos encontrar cráter, micrófono, secreto, crucero y escribir. Otro grupo consonántico que aprendimos es la G con la R, que juntos suenan GR. Tenemos unas imágenes que nos apoyan y es grito, tigre, granada, ogro y grúa. Y por último, la T y la R, que juntos suenan TR. Tenemos un trapecista, un trompo, un truco, un triciclo y un tren. Además, otra de las actividades que realizamos fue la lectura de un poema. ¿Se acuerdan que los poemas tienen dos características principales, que son versos y estrofas? Y el que leímos la semana anterior fue El ratón. ¿Les parece si esta vez los volvemos a leer juntos con la familia? Hola niñas y niños, nos toca leer juntitos otra vez. Esta vez vamos a hacer de manera diferente. Vamos a hacerlo por estrofa. Así que ¿te animas? Vamos juntos. El ratón. Un día en mi casa entró un ratón y eso causó una gran conmoción. Ustedes. Mi hermana Patricia dio la noticia. Veo su cola. ¡Ay, qué delicia! Papá de la pieza se pone a gritar. Un premio le doy a quien lo pueda agarrar. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Mamá de la silla, chilla que chilla, que nadie me ayuda, ¿quién me lo pilla? Desde ese día ya nadie lo vio. Les cuento un secreto, lo tengo yo. Carmen Lavanchi. ¡Bien! ¡Excelente! Lo hicieron súper. Hoy trabajaremos con la nueva estrategia de comprensión literal y para ello comenzaremos así. ¿Cómo responder preguntas de comprensión literal? Parte número 2. Recordemos, las preguntas de comprensión literal son aquellas en que la respuesta está en el mismo texto. No tengo que investigar ni estar pensando, simplemente tengo que saber dónde buscar y encontrar la respuesta. Entonces, preguntas literales, la respuesta está en el mismo texto. Para poder responder, primero debo entender qué me pide hacer la pregunta, es decir, entender sobre qué me están preguntando. Debo tener en cuenta que hay preguntas que están referidas a algunos elementos específicos. Por ejemplo, ¿dónde? Se refiere a que hay que buscar un lugar. ¿Cuándo? Me están preguntando por un momento o un tiempo. ¿Quién o quiénes? Está referido a personas, animales, seres, etc.
por qué, motivos o causas. Cuánto o cuántos a cantidad de algo. Al identificar esto, puedo saber sobre qué me están preguntando. Además, busco otras palabras claves o pistas en las preguntas. Las pinto, destaco o subrayo para no olvidarme que allí tengo que buscar y encontrar. En nuestra primera estrategia de comprensión literal, aprendimos que hay que buscar la respuesta en el texto, ayudándonos de las palabras claves o pistas que encontrábamos en las preguntas. Luego de eso, localizábamos las palabras claves o pistas en el texto y marcábamos la respuesta. En este caso, la respuesta estaba en un solo lugar. Tengo mis palabras claves y pistas en mi pregunta y la respuesta en un solo lugar. Esa era mi primera estrategia de comprensión. Hoy día trabajaremos en nuestra segunda estrategia. Y esta consiste, al igual que en la primera, en que tengo que buscar la respuesta en el texto, pero ayudándonos de las palabras claves o pistas que encontramos en las preguntas. Luego, localizar las palabras claves o pistas y marcar la respuesta en el texto. La diferencia es que en este caso la respuesta está en 2 o más partes del texto. Así, tengo mi pregunta, mis palabras claves, pistas, y la respuesta va a estar en distintas partes. Pueden ser 2 o más. Entonces, nuestra comprensión literal, ya sabemos que en nuestras estrategias la respuesta está en el texto. Allí tengo que buscar las palabras claves o las pistas en las preguntas, porque eso me ayudará a buscar y encontrar en el texto. Entonces, nuestra primera estrategia consistía en que la respuesta estaba en un solo lugar. Así. Y nuestra segunda estrategia, la respuesta está en uno o más lugares del texto, como muestra el libro. Ahora vamos a ver dos ejemplos. El primero, vamos a revisar un extracto del cuento Los tres cerditos. Los cerditos, el texto dice así: los tres cerditos decidieron construir una casa para protegerse del lobo. El más pequeño la construyó de paja para no demorarse mucho y poder ir a jugar después. El mediano la construyó de madera, lo hizo rápido, para salir a pasear por el bosque. El mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente, así que la construyó con ladrillos. Veamos cuáles son nuestras preguntas y cómo resolverlas según nuestra segunda estrategia. Nuestra primera pregunta dice: ¿cuáles materiales usaron los cerditos para construir las casas? Fíjense que nuestras palabras claves, ¿cuáles?, hace referencia a algo que tenemos que identificar. Hay algo que tenemos que buscar, que tenemos que saber qué es lo que es. ¿Y qué tenemos que saber qué es? Los materiales. ¿Qué materiales? Los que usaron los cerditos. ¿Para qué? Para construir su casa. Entonces tenemos, entendiendo la pregunta, tenemos que localizar y encontrar en nuestro texto materiales que usaron los cerditos para construir su casa. Veamos. Vamos al texto. Los tres cerditos decidieron construir una casa para protegerse del lobo. ¿Alguna pista está ahí? No. El más pequeño la construyó de paja. ¿Vieron aquí? La construyó. Está una palabra clave que tiene que ver con construir, ¿cierto? Construir la casa. Y fíjense, menciona el material. La construyó de paja. Perfecto. Ahí tenemos ya una respuesta. Pero recuerden que la pregunta decía ¿cuáles materiales? Por lo tanto, no es solo uno. Entonces tenemos que seguir leyendo. Veamos qué hizo el mediano. El mediano la construyó de madera, lo hizo rápido. Fíjense, la construyó de madera. Nuevamente nuestra palabra clave construir, que está aquí en la pregunta. Y el material que es madera. Perfecto, muy bien. Fíjense que ya tenemos dos respuestas. Y finalmente veamos qué hace el mayor. Dice, el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente, así que la construyó con ladrillos. Entonces fíjense aquí al final está
la tercera respuesta. Y la pista es construyó y el material es ladrillo. Entonces, frente a nuestra pregunta, tenemos marcadas las palabras claves y fíjense que en 3 lugares distintos del texto tenemos la respuesta. Nuestra estrategia va a consistir en que ahora tenemos que conectar, juntar estas respuestas, estas partes del texto y elaborar nuestra respuesta. Y nuestra respuesta sería, entonces, ¡tarán! Los materiales que utilizaron fueron paja, madera y ladrillos. Muy bien. Veamos otro ejemplo, otra pregunta. La número 2. ¿Qué querían hacer los hermanos menores luego de construir su casa? Fíjense que ya marcamos las palabras clave. ¿Qué querían hacer? ¿Quiénes? Los hermanos, es decir, los cerditos. ¿Pero en qué momento? Ah, ¿y qué? Un detalle. Los hermanos menores. Esta palabra menores también deberíamos marcarla, porque es importante, ¿cierto? Ahí nos delimita, nos determina sobre qué hermanos tenemos que investigar o buscar en el texto. Sobre los hermanos menores. Lo que querían hacer los hermanos menores luego, es decir, terminado de construir su casa. Entonces, ahora que ya entendemos la pregunta, vamos al texto. Veamos. Entonces, nos focalizamos en lo que hacía el más pequeño. Dice, la construyó de paja para no demorarse mucho y poder ir a jugar después. Miren, aquí está, acá una. Poder ir a jugar. Ahí está. Después, ¿cierto? Después significa que lo iba a hacer posterior a construir su casa. Ahí tenemos una respuesta. Y como es solo 2 hermanos menores, ahora vendría el del medio, el mediano. El mediano la construyó de madera. Lo hizo rápido para salir a pasear por el bosque. Fíjense que se apuró para construir y poder ir a pasear por el bosque. Ahí está la segunda respuesta. Entonces, ¿qué querían hacer los hermanos menores luego de construir sus casas? El más pequeño jugar y el segundo, el mediano, pasear por el bosque. Entonces nuestra respuesta sería: el pequeño quería salir a jugar y el mediano quería salir a pasear por el bosque. Muy bien. Veamos un último ejemplo. Este texto a ustedes les encanta y lo conocen muy bien. El poema El ratón de Carmen Lavanchi. Dice, un día en mi casa entró un ratón y eso causó una gran conmoción. Mi hermana Patricia dio la noticia. Veo su cola. ¡Ay, qué delicia! Papá de la pieza se pone a gritar. Un premio le doy a quien lo pueda agarrar. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Mamá de la silla, chilla, que nadie me ayuda. ¿Quién me lo pilla? Y desde ese día ya nadie lo vio. ¿Les cuento un secreto? Lo tengo yo. ¡Qué poema más maravilloso! Veamos nuestras preguntas de comprensión literal aplicando nuestra segunda estrategia. Veamos. La pregunta es, ¿cómo reaccionan el papá y la mamá al enterarse que hay un ratón? Fíjense que nuestras palabras claves, ¿cómo reaccionan? Es decir, el cómo tiene que ver con la forma, en este caso que actúan, ¿cierto? Que reaccionan, lo que les pasa, pero no a cualquier persona, sino que al papá y a la mamá. Por tanto, cuando busquen mi texto, tengo que aprovechar estas palabras claves que están en la pregunta y eso me va a ayudar a buscar. Entonces, voy a buscar ahora. ¿Qué le pasa al papá? Voy a la primera estrofa, segunda, tercera. Aquí dice papá. Por lo tanto, aquí voy a buscar y tratar de encontrar mi respuesta. Veamos qué dice. El papá de la pieza se pone a gritar. Ahí tengo mi respuesta. Ahí tengo lo que hace el papá, ¿cierto? La reacción del papá al saber que hay un ratón. Ahora que ya tengo lo del papá, voy por lo que dice de la mamá. Sigo viendo y voy a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta estrofa. Y veo que dice mamá. Nuevamente ahí está la pista y dice mamá de la silla, chilla que chilla. Ahí está la reacción de la mamá. Entonces, ahora fíjense que ya tengo mis respuestas marcadas en 2 partes distintas del texto. Lo que tengo que hacer ahora es
Exacto, muy bien, responder. Entonces yo conecto estas dos respuestas del texto, ¿cierto? Lo que está en el texto, y elaboro mi propia respuesta. Y mi propia respuesta diría que... ¿Qué diría? A ver, respondan ustedes. Perfecto. El papá se pone a gritar y la mamá chilla que chilla. Y ahí tenemos nuestra respuesta usando nuestra segunda estrategia de comprensión literal, en donde yo lo que hago es leer el texto completo, luego leer la pregunta, marcar mis palabras claves y pistas, y luego devolverme al texto a buscar y encontrar. Y en este caso, en esta estrategia, voy a conectar, voy a unir las respuestas que encuentro. Importante subrayar o marcar para que no se me olviden dónde tengo mis respuestas para poder después elaborar la propia. Y así hemos terminado esta parte de estrategias de comprensión. Los felicito, muy buen trabajo y anímense a utilizar estas estrategias para responder las preguntas de comprensión literal que van a aparecer en los distintos textos que trabajemos. Recuerden, la estrategia primera, encontrar nuestra respuesta en un solo lugar del texto, y la segunda que aprendimos el día de hoy es localizar, ¿cierto?, la respuesta en dos o más partes del texto, conectarlas y responder. Que tengan un lindo día y nos vemos en una próxima oportunidad.